Hola, buenos días, ¿cómo están? Entonces, vamos a entrar en materia. Estamos ya viendo Visual Basic, estamos ya programando con Visual Basic. Habíamos visto en la clase pasada los temas relacionados con variables y tipos de datos. ¿Alguna duda con las variables? ¿Para qué usamos las variables? ¿Qué es una variable? ¿Quién me dice qué es una variable? Con sus Algo que palabras. cambia y guarda información. Muy bien, Ignacia. Es algo que cambia, es algo que va a variar en el tiempo, por decirlo así. Me refiero al tiempo, el tiempo que se esté ejecutando nuestro algoritmo y que va a guardar, nos va a guardar datos, ¿sí? Nos va a guardar esos datos con los cuales nosotros vamos a trabajar, que nosotros vamos a manipular. Pero nosotros también necesitamos de otros elementos cuando estamos programando. Y es el caso de las estructuras condicionales, ¿sí? Y vamos a comenzar a ver las estructuras condicionales. Y estas estructuras condicionales, ¿para qué nosotros las vamos a utilizar? Pues nosotros las vamos a utilizar cuando necesitamos optar por una u otra condición. En la tarea estábamos viendo que según la distancia, si mal no recuerdo, la distancia que tenían que desplazarse los paquetes, entonces ustedes le tenían que sumar un adicional. Ahí vemos cómo teníamos tres condiciones que nosotros teníamos que preguntar. Pero antes de eso, y para nosotros ahí ya digamos que entrando en materia, vamos a aprender jugando, como siempre les hago, y les comparto la pantalla al tiro. Les voy a copiar el link, de todos modos, les copio el link. Claro, cuando lo copie, no, evidentemente no lo copié, control C y control V, y se los copio también en el chat. ¿Ya? Se los copia también en el chat. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos está diciendo? Ahora el monito quiere comer la fruta, pero puede darse el caso de que no haya fruta. ¿Qué instrucciones que nosotros tenemos que decirle a nuestro monito para que coma la fruta cuando hay? Teniendo en cuenta estos elementos que tenemos acá. ¿Ah? Acá tenemos, miren, comer banana, comer manzana. No vamos a ver ahora las funciones. Tenemos para repetir, que no vamos a ver. Tenemos alternativa y tenemos estos sensores. ¿Qué instrucciones nosotros tenemos que darle al monito? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué ustedes le dirían al monito que hiciera? Vamos a hablar en lenguaje natural, es decir, en el lenguaje de nosotros. ¿Qué instrucciones tenemos que darle al monito para que se pueda comer su manzana? Que Y avance a la derecha o ya hacia vamos, adelante. No sé. acá tenemos mover a la derecha, por acá, Y si hay una manzana que se la coma. ya. El ejercicio nos está diciendo que puede haber manzana o puede haber banana, ¿ya? Entonces, Entonces puede ocupar un sí y el sí no, ¿o no? utilizo un sí. Y los sensores nos está diciendo, vamos a preguntar, ¿hay banana? Y si hay banana, ¿qué pasa? Se la come. Se la come. Vamos a ver dónde decimos, dice, comer banana. ¿Qué más? Ahí hubiese ocupado después el sí no, comer la manzana. Podemos hacer, vamos a ver, vamos a utilizar con un sí, vamos a poner acá, ponemos acá, y si no, ¿por qué? ¿Y por qué podemos utilizar aquí un si no? Bueno, están acá. ¿Por qué podemos utilizar aquí un si no? Porque tenemos dos únicas frutas. Vamos a ver, vamos a ejecutar. ¿Ya? Podemos utilizar un si no en este caso porque hay dos únicas frutas. Entonces, si no es banana, es la manzana. Entonces se va a comer uno y el otro. Pero si hubiesen tres frutas, no podríamos utilizar un si no porque tendríamos que preguntar, después nos quedarían dos alternativas. Entonces, esto es como
más o menos cuando utilizamos la función si en Excel. ¿Se acuerdan de la función si? Que decíamos, si hay tres condiciones, si hay tres, teníamos tres condiciones a validar, utilizábamos dos sí. Entonces, más o menos pueden utilizarlo así, ¿no? En este caso tenemos dos condiciones, estamos utilizando un único sí, ¿ya? Un sí con un sí no. Y aquí el monito se come la banana. Podríamos haber utilizado, también podemos utilizar esta, por ejemplo, ponemos acá, pero ¿qué es lo que tendríamos que utilizar? Dos sí, ¿ya? En donde nosotros vamos a preguntar, si hay manzana, entonces comen manzana. Y nos va a funcionar de igual forma. Vamos a ejecutar y va a verificar cuál de las dos, de cuál de las dos opciones hay. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Dudas? ¿Entendieron esta idea? ¿Ven cómo nosotros necesitamos decirle al computador cada una de las acciones, y cada una de las acciones en orden, en un orden que no sea ambiguo, ¿ya? Nosotros no podemos tampoco decir vamos a comer manzana sin habernos movido, ¿no? Es un orden lógico de las acciones que nosotros vamos a ejecutar. Vamos a ver este otro ejemplo. Se los copio al tiro. Vamos a ver otro ejemplo. Estos jueguitos ustedes pueden entrar a eso, pueden entrar a esa página, pilasbloques.program.ar, y ahí hay muchos ejemplos. Vamos a ver qué nos está diciendo. Ahora tenemos que guiar al ratón para llegar a la meta. Para lograrlo, debe avanzar una casilla en la dirección que indica la flecha. Una pista, mira en las categorías de sensores, te preguntas qué puedes hacer. Vamos a ver en sensores qué nos está diciendo. Aquí tenemos, nos está preguntando si puede mover a la derecha o si puede moverse hacia abajo. Vamos a revisar vamos a ver qué es lo que tenemos por acá. ¿Eh? Esto que me está diciendo, esto es como trinket, ¿ya? Esto es un bloquecito, si se fijan, este bloquecito debe ir unido a algo, ¿ya? Es una pregunta que está haciendo, por tanto eso debe ir unido a algo. Yo no puedo ponerlo acá porque, ¿ves? No encaja en ningún lugar. Entonces, si vemos acá en las alternativas, vemos que el bloquecito necesita que algo encaje. Entonces ya sabemos que esos bloques es para preguntar con un if, ¿no? De cierta forma es para preguntar. Entonces, en este caso, ¿qué usaríamos? El sí. ¿Utilizamos el sí antes del mover? Según yo, sí, porque de acuerdo a la flecha debería moverse, ¿no? Muy bien. Fíjense que en el ejemplo anterior utilizábamos el mover y después utilizábamos el sí. Y sin embargo, aquí vamos a empezar con un sí. Entonces, no sé, decimos, puedo mover abajo y si es verdadera esa condición, porque el sí va a funcionar si esta condición acá se cumple. Entonces, si es verdadera, ¿qué haría? Mover abajo. Y tenemos, entonces, otra alternativa, podemos poner acá otra alternativa y preguntar si puedo mover a la derecha, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, mover a la derecha. Vamos a ver qué se ejecuta y nuestro ratoncito vamos a volver a ejecutar. A ver, esto hay que ejecutarlo varias veces porque es random, es aleatorio, a ver si cambian las flechitas para abajo. No nos quiere cambiar no nos quieren cambiar las flechitas. En este caso ahora las flechitas están moviéndose siempre hacia la derecha, no coincide que se muevan hacia abajo, ¿ya? Pero esa es la idea, que según la pregunta que nosotros hagamos, si se cumple, entonces entra en el sí. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Dudas? Pues esa es la idea de los condicionales. Ya han llevado después a ejercicios un poco más complejos, pero en el momento que ustedes aprendan, en el momento que ustedes, a ver si está, en el momento de que ustedes aprendan bien cómo
Ahí están viendo la pantalla. ¿Están viendo el PowerPoint? Sí. Ya. Entonces, como les estaba diciendo, en el momento que ustedes aprendan bien la dinámica de una condición, la pueden utilizar en cualquier ejercicio. Y es lo mismo que utilizaron en Trinket, lo que ahora vamos a ver que se escribe de forma diferente. Entonces, como habíamos dicho, estas condicionales se van a utilizar en los lenguajes de programación para nosotros validar, evaluar una condición, y se va a cumplir si la condición es verdadera. ¿Ya? Nosotros vamos a entrar en el sí si esa condición es verdadera. Es más o menos el ejemplo este que tenemos acá con este bloquecito, ¿ven? Si tenemos la condición es verdadera, se cumple esta primera acción, y si es falsa, se cumple la segunda acción. Digamos que tenemos varias formas de escribir estos if, ¿ya? Que pueden ser simples, pueden ser dobles, pueden ser múltiples, y es básicamente la cantidad de condiciones. Aquí les dejo ejemplos de cómo hacer. En Visual Basic vamos a escribir un if utilizando la palabra definida if, la palabra del sistema, la palabra if, la condición que queremos validar y la palabra then. Muchachas, muchachos, si no escriben el then, les da error. Pero ese error, el Visual Basic nos los dice, ¿ya? Nos avisa de que nos falta ese then. ¿Qué no nos avisa el Visual Basic? Y después nuestro ejercicio no funciona como debe funcionar, y es lo peor, desde mi punto de vista, el en if. Si ustedes no ponen en if, el sistema, el programa no les va a arrojar un error que les ponga en rojo, que les diga no puedo seguir porque aquí hay un error. No se los va a arrojar, pero en el momento de ejecutarlo les va a decir que algo falta. En ocasiones les selecciona la línea más abajo, y en muchas ocasiones piensan que están en la línea más abajo y lo que está faltando es este en if. Por eso hago tanta hincapié en el en if. Por tanto, mi sugerencia: siempre que escriban if, condición then, escriban el en if, y luego escriban el código que va adentro, ¿sí? Adáptense siempre a escribirlo así. Entonces, digamos que esta es una condición simple donde preguntamos, ¿hay banana? Sí, comes banana. Esta es una condición doble donde utilizamos el else, como bien había mencionado también Ignacia, donde vamos a utilizar una condición, y si esa no se cumple, entonces vamos a pasar a la segunda condición. Es dos opciones, o es esto o es lo otro. Ya es cuando tenemos que validar dos únicas condiciones, que si no es esa, es la otra. Y va a tener un único en if, ¿ya? Y podemos utilizar variedades, podemos unir tantos if como nosotros necesitamos, y en este caso, fíjense que dentro del else tenemos otro if else. ¿Qué es lo que tenemos que notar acá? Que por tanto vamos a tener dos en if. Cada vez que ustedes escriban if, necesitan escribir un en if, ¿ya? Else es opcional, ¿ya? El else ustedes no lo van a utilizar siempre, pero si ustedes, y siempre va a ir dentro de un if, nunca va a ir afuera. Por tanto, siempre, vuelvo y repito, siempre que yo tenga un if, voy a tener un en if, pero no lo va a escribir el sistema, sino que ustedes deben escribirlo siempre. ¿Alguna duda hasta acá, muchachas, muchachos? ¿Dudas con la estructura del if? ¿Dudas? ¿Dudas? Entonces, vamos a ver un ejemplo de estructura condicional. Un pequeño código, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos está validando que si el valor que tiene X es menor que 699.990, entonces diga que no paga impuestos. ¿Qué significa esta X? Fíjense que esta X está del lado izquierdo del signo de igualdad, por tanto, está guardando el valor que se encuentra en la celda. Ya no me canso de repetirles esto porque esto es muy importante, aunque crean que es simple. Y entonces nos va a escribir en la celda ahora 3.3. Recuerden que podíamos utilizar cells, que es fila, coma, columna. Por tanto, me dicen la fila 3, columna 3, escribe no paga impuestos. ¿Ya? Es lo que nos está haciendo este programa.
ejemplo de estructuras dobles, aquí, vamos a ver un código, ¿qué es lo que está haciendo? Va a preguntar si el precio del dólar subió o bajó, ¿ya? Fíjense cómo nos está diciendo que si el valor que está en H es mayor que el valor que está en A, entonces subió, y si no, bajó. ¿Por qué yo puedo hacer un signo aquí? Porque si no es mayor es porque es menor, ¿ya? ¿Ven cómo cuando estamos validando, estamos comparando, tenemos dos opciones, o es mayor o es menor, no tenemos más Profe, opciones que validar, ¿sí? pero podría ser igual, ¿o no? Sí, también, pero en este caso, eh, digamos que el signo de igualdad no lo va a tener en cuenta, o el signo de igualdad va a entrar, digamos que en el else, ¿ya? Es decir, que el else funciona como si fuera un menor o igual, porque solo estamos validando que sea mayor o que no sea mayor, es decir, que sea menor. En este caso, hicimos una doble, pero digamos que no validando las tres condiciones, sino validando nada más si es mayor o menor. Muy bien, Ignacio. ¿Ya? Y, por ejemplo, acá tenemos ejemplo de estructuras múltiples. Fíjense cómo tenemos un if y dentro del if tenemos otro else, pero fíjense cómo importante tenemos dos en if. Tenemos que obtener dos en if porque tenemos dos if. Por tanto, ustedes cuenten. Tengo 5 if, al final yo tengo que tener 5 en if. ¿Ya? Ahora, tampoco es así tan que al final yo voy a poner 5 en if, porque van a haber unos que van a estar dentro de otro, entonces puede que no lo pongan exactamente donde. Entonces, mi recomendación, vamos a hacer ahora un ejemplo práctico, es siempre abrirlo y cerrarlo. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Dudas? Profe, yo no me acuerdo de algo. Lo que Sí, usted dime. dijo antes, que cuando se pone, por ejemplo, en este caso CV igual a cells y bla, 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 es porque lee el valor de la celda. Ya, claro. Cuando yo pongo la variable o una celda del lado izquierdo del signo de igualdad, es que le estoy guardando ahí el valor que tengo a la derecha. ¿Ya? Digamos que es el receptor. ¿Ya? Lo que está del lado izquierdo va a receptar lo que yo ponga del lado derecho. Es como, le voy a poner un ejemplo con béisbol, pero mejor con fútbol. Bueno, ahí ustedes me aclaran porque en fútbol sí que no estoy muy bien. Es como si fuera el portero, ¿ya? Entonces, el lado izquierdo, mírenlo como la portería y el lado derecho es que viene a echar el gol, ¿ya? Entonces, como que nosotros vamos a guardar esa pelota en la portería, ¿sí? Y eso, este es la portería y este es el gol que viene que vamos a guardar. Y no sé, una analogía como para que, a ver si no se les olvide. Ya, profe, gracias. Eh, no te entendí, Diego. El CB sirve para ese valor, como que ahora yo en lugar de trabajar con valores fijos, lo que voy a guardar es con esos valores variables, con esos valores que yo pueda estar guardando en esa celda, en esa variable, ¿ya? Es lo que me va a hacer es tomar el valor que tengo en la celda y guardarlo acá y luego yo después manipularlo. Igual, yo puedo. ¿Cuál es la ventaja que tiene Else? Que en muchos casos, cuando estamos leyendo desde una celda, puede que no necesitemos utilizar variables y podemos omitir esta variable acá y poner directamente esta celda, esto que tenemos acá, podemos ponerlo en el if. Y también está bien, digamos que este paso es como para que vean también el uso de variables. ¿Entendiste ahí, Diego? Mi recomendación, si entienden realmente el uso de las variables, es más fácil utilizar esa variable después en los próximos, como que en los próximos pasos que vayas haciendo en el ejercicio. Muy bien, es más ordenado y más fácil a la hora de entender, porque incluso a las variables tú le das nombres que te ayuden a identificar qué es lo que está guardando. ¿Ya? Entonces, ahí eso te ayuda después. Si, por ejemplo, tú estás haciendo
vamos a recordar el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras necesitábamos los catetos. Quizás yo tengo una variable que le ponga cateto 1 y a la otra le ponga cateto 2. Y si dejo los valores fijos en la celda y utilizo el valor de la celda, puede que después se me olvide en qué celda tengo el cateto 1 y en qué celda tengo el cateto 2. Aunque no importa el orden, ¿no? En este caso no es muy gráfico el ejemplo, pero para que tengan una idea. Las variables siempre los van a ayudar más. Muy bien. ¿Hasta acá alguna otra duda, muchachas, muchachos? Entonces, vamos a hacer un ejercicio o varios ejercicios. Vamos a intentar ver lo más que podamos adelantar. ¿Recuerdan este ejercicio? ¿Recuerdan este ejercicio? ¿Alguien lo recuerda? Ya. Este ejercicio fue el ejercicio 2 de la pregunta 2 del certamen 2 del semestre pasado. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo porque ustedes vean qué rapidito podemos resolver este ejercicio. ¿Qué nos está diciendo el ejercicio? Implemente la subrutina resultado que analiza el resultado de los partidos que se encuentran en la hoja resultado. Para esto se debe solicitar al usuario el número de la fila que desea procesar y en base a los equipos resultados y resultados que existen en la hoja, debe escribir en la columna G si hubo empate, si ganó el equipo A o si ganó el equipo B. ¿Ya? Y aquí lo que les están haciendo es poniéndole ejemplos de cómo quedaría, ¿no? Qué es lo que tenemos que escribir. Entonces, manos a la obra. Antes que nada, mirar el Excel. Fíjense que dice clase 15, 2 del mes 11, punto XLSX. Por tanto, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer antes de ponernos a programar? Habilitarla para macro. Muy bien, vamos. Muy bien, Ignacia. Esto no se nos puede olvidar, muchachas, muchachos. Vamos a guardarlo. Vamos a... Vamos a guardarla. Por acá, ¿dónde? Acá, UA3, semana 8 y acá tenemos. ¿Ya? Lo guardamos, ya podemos programar, ¿cierto? Ahora vamos al Visual Basic. ¿Están viendo mi Visual Basic? Sí. Vamos a compartir mejor la pantalla 2. Y abrir el Excel ahí. Y abrimos y vamos a tener la pantalla compartida. ¿Ya? Ahora están viendo tanto el Excel como el Visual Basic, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá lo primero que tenemos que hacer es insertar nuevo módulo. Insertamos el nuevo módulo y nos están diciendo que creemos una subresultado. Una subresultados. Subresultados. Fíjense que si yo doy enter ya me pone el ensub. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Quién me ayuda a resolver el ejercicio? Hay que ver si quién gana, quién pierde y si empatan. Ya, muy bien. Entonces, antes de nosotros programar, ¿qué algoritmo ustedes creen que nosotros debemos seguir? A ver, ¿qué tenemos que hacer? Con sus palabras, díganme qué pasos ustedes creen que haya que hacer antes de programar. Primero declararía las variables. Ajá, pero digamos vamos a hacerlo un poco más macro. Teniendo esto acá y según lo que me dice el ejercicio, ¿qué ustedes creen que haya que hacer? Como que, ¿qué pasos macro tenemos que hacer?
¿Qué, qué, qué pasos generales hay que hacer en el ejercicio? ¿Qué me está diciendo el ejercicio? ¿Qué es lo primero que me piden? ¿Qué es lo primero que yo necesito para poder realizar mi ejercicio? Ir leyendo la fila o no. Fíjense que nos Es que dice, implemente una subrutina que analice el resultado de los partidos que se encuentran en la A. Para esto debe solicitarle al usuario el número de fila. ¿Ven? Aquí me está dando un detalle importante. Es decir, si yo doy la fila 14, yo tengo que escribir acá en el resultado, ganó, no, empate. Yo tengo que escribir ahí empate. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Muy bien, Diego, un input box para pedirle al usuario, que lo que le vamos a pedir al usuario es esa fila. Y si yo necesito un input box, ¿qué yo necesito crear para guardar ese valor que escribe el usuario? Ya ahí vamos a lo que me habías dicho, Ignacio. ¿Qué necesito? una variable. Muy bien. Entonces, fíjense cómo vamos a ir por parte lo que primero está explícito en el ejercicio. Entonces, nosotros decimos din, como creamos la variable din, fila, por ejemplo, as integer. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Fila es igual a un input box, como me estaba diciendo Diego, donde abrimos y cerramos paréntesis y decimos, escriba la fila a procesar, por ejemplo. ¿Ya? Aquí tenemos ya la fila, es decir, que ya sabemos que el usuario nos escribió la fila 14, por ejemplo. ¿Qué debemos hacer cuando estemos en esa fila? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué ustedes harían si yo les digo, en la fila 14, cuál es el resultado? Si yo les pregunto eso, ¿qué ustedes harían qué es lo que tienen que hacer? Yo verificaría ¿Qué verificas? Dígamelo con sus palabras. el, Olvidémonos de la programación por un momento. ¿Qué es lo que la ustedes hacen? columna E y la F. Yo verificaría la columna E y la F. Y implícitamente que yo estoy viendo, Condicional o no. yo estoy preguntando, ¿los números son iguales? Es lo primero que pregunto, ¿no? Este es igual a este, en este caso sí. Vamos a ir a este caso, ¿qué es lo que digo? Este es igual a este, no. ¿Qué digo? Este es mayor que este, sí. Y si el que está en la columna E es mayor que el que está en la columna F, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Si es mayor el de la columna E que el valor de la columna F, entonces ¿quién gana? El local, que se encuentra en qué columna? En la C. Muy bien, entonces, sí, muy bien María también. Si la columna E es mayor que el valor de la columna F, gana el C. Si la columna F es mayor que la columna E, gana el valor de la columna D. Fíjense que eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer y ahora vamos a traducir. Es como que estuviésemos traduciendo del español al inglés, ahora vamos a traducir de ese lenguaje de nosotros natural, lo vamos a traducir ¿a qué? Al código. Entonces, miren, vamos allá. Vamos a ir por partes. Y como nos estaba diciendo Diego, lo mejor es quizás crear variables para tenerlo más ordenadito, ¿no es así? Entonces vamos a decir din, vamos a decir goles de A, es lo que vamos a hacer, goles de A va a ser igual a quién, como yo leo los valores de los goles de A. Antes de, claro, tengo que crear as integer y vamos a decir din goles de B as integer. ¿Ya? Ahora, goles de A. ¿Qué valor va a ser? ¿Dónde está el valor que yo quiero leer de los goles de A?
¿Dónde se encuentra? En la columna E. Muy bien, Diego. Se encuentra en la columna E. ¿Y qué fila? En la 9. Y ese valor 9, ¿dónde yo lo tengo guardado? Fíjense que ese es el valor que va a entrar el usuario. Entonces, ¿dónde yo lo tengo guardado? En la variable fila. Muy bien, y entonces fíjense que yo pongo fila, coma, es decir, que se va a encontrar en la fila que nosotros dijimos, y ya nosotros sabemos que los goles A se encuentran en la columna E. Por tanto, ¿qué número tiene la columna E? Decimos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? Punto value. El 5 sí va a ser fijo porque es la columna donde siempre van a estar y que va a ser variable el valor de la fila. Entonces decimos goles B va a ser igual a ¿quién? ¿Dónde está el valor que yo tengo que leer de esos goles? Muy bien, fila, coma 6. Muy bien, Diego, fila, coma 6, punto value. Ya, entonces y ahí nosotros tenemos los goles de A y los goles de B. Nosotros podríamos haber hecho, por ejemplo, range. Recuerden que el range, yo pongo la columna, coma, la columna y la fila, ¿no? Entonces yo digo, es la columna E, como me habían dicho, ahora ya tengo que unirlo a la fila, puedo utilizar así, ¿ya? Yo puedo utilizar también esta notación para escribirlo. ¿Ya? Fíjense, déjame ver si lo escribí correcto, lo escribimos por acá y está correctamente escrito. ¿Ya? Entonces, esa es otra forma de que nosotros podemos, sí, las dos formas están correctas, por eso se las voy a dejar acá, ¿sí? Entonces, en este caso, sería, no, espera, disculpa, es, en vez del 5, es la fila. Sí, es fila. ¿Ya? Entonces, es la E y es la F. La F, ¿cierto? Es la F. ¿Ya? Es la fila, es la columna E y el número de la fila y la columna F y el número de la fila. Ambas formas, tanto esta como esta, están correctas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comparar esos valores. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a validar? Miren, decimos if goles de A, si goles de A es igual a goles de B, ¿qué nos está faltando aquí? Miren, el den. ¿Y qué es lo otro que nos está faltando en el en if? Fíjense cómo yo lo escribo y ahora doy un enter y escribo dentro. Entonces, si ambos son iguales, ¿qué yo tengo que escribir? ¿Cuál es el resultado? Si ambos son iguales, empate. Muy bien, Diego, entonces, ¿y dónde? Muy bien, María. ¿Y dónde es que lo tengo que escribir? ¿En qué lugar? Tendríamos ahora que escribirlo en la columna J, disculpen, en la columna G y en la fila en la que estamos. Ahora, recuerden, fíjense que acá tenemos, perdimos a Ignacia, tenemos acá del lado izquierdo, tenemos la variable donde vamos a guardar el valor que estamos leyendo que tenemos del lado derecho. Ahora vamos a escribir en una celda. Por tanto, si vamos a escribir, ¿qué es lo que hacemos? Escribir la celda. Dijimos que era en la misma fila, coma, ¿qué columna? Vamos a ver qué columna es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Muy bien. Diego, la 7, columna 7. Punto value es igual entonces ¿a qué? A empate. ¿Ya? Y ahí estamos escribiendo. ¿De qué forma otra la podríamos haber hecho? Pues de la misma forma que hicimos acá. Fíjense, estas son dos formas de hacer lo mismo, donde vamos a escribir ahora es columna G en la fila y vamos a escribir lo mismo, es igual a empate. ¿Ya? Lo que les voy a dejar uno en comentario, vamos a dejarle este en comentario para que, porque de todos modos no se va a ver la diferencia. ¿Sí? Ahí ya nosotros tenemos el empate. Nosotros podemos decir aquí mismo,
Por ejemplo, podemos hacer un else, es decir, que si no es empate, pero ¿qué sucede? Que ahora yo tengo que validar dos condiciones, si es mayor o es menor. Por tanto, yo no puedo poner aquí ya directamente que me escriba, porque yo no sé si va a ser mayor o va a ser menor. Entonces aquí yo utilizaría, por ejemplo, otro if. Esto tiene muchas formas de solución. Ya vamos a hacer una y después ustedes pueden hacer otra combinación que a ustedes se les ocurra. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar. Yo voy a copiar y pegar para que sea más rápido. Ahora, ¿qué vamos a decir? If los goles de A son mayores que los goles de B, fíjense cómo haber guardado en variable nos facilita a nosotros ahora a... sí, también se puede usar un el if, María, muy bien, también lo podemos utilizar así. Entonces, vamos a ver cómo yo haber guardado los valores en variables me es más fácil a la hora de entenderlo, ¿ya? Que entonces te están tratando de recordar qué significa la columna 5, qué significa la columna 5, como nos estaba sugiriendo Diego. Entonces, acá, si yo tengo un if, antes de hacer nada más, yo digo en if y guardo. Y si gana A, ¿qué significa? Que ganó el local. ¿Y el local lo tenemos en qué columna? En la columna C, ¿no es así? Pues entonces, ahora vamos a escribir, vamos a utilizar este que tenemos acá, fíjense, este mismo que tenemos acá, que vamos a hacer, range es columna C, ¿no es así? Columna C, en la misma fila, y ahora ¿qué vamos a poner? Vamos a poner para que no me dé error. Fíjense en los ejemplos. ¿Cómo nos dice? Exactamente, tenemos dos en if, porque tenemos un if por acá, este en if es de este, y este en if es de este. Siempre que tenemos un if, tenemos que tener un en if, Diego. ¿Entendiste ahí? Entonces, miren acá el ejemplo. Como nos está diciendo, vamos a ver acá el ejemplo que nos dice, gana Brasil, por ejemplo. Como yo solo no voy a poner el nombre del país, sino que tengo que ponerle la palabra gana. ¿Cómo ustedes creen que me quedaría eso? Yo escribo la palabra gana, le doy un espacio para que no me quede unido, lo uno con el ampersand, que es el mismo que también nosotros se acuerdan que utilizábamos en Excel cuando queríamos unir caracteres, y digo ampersand, ¿y quién? ¿Y qué es lo que, quién tiene el valor del país que ganó? Pues el valor que se encuentra en la celda, vamos a utilizar, claro, aquí no es C, aquí es G, ya es donde vamos a escribir. Entonces, el valor que tiene el país que ganó se encuentra en esta celda, en la misma fila, en la columna C, ¿sí? Ya. Y acá, como sabemos que si no es mayor, es porque es menor, igual no va a ser porque ya lo validamos acá, entonces aquí ya sí nosotros directamente podemos utilizar un else y vamos a escribir esto mismo que tenemos acá, con la diferencia de que ahora en lugar de la columna G es la columna, déjenme verificar, en lugar de, disculpen, en lugar de la columna C es la columna D. ¿Ya? Porque recuerden que esto que tenemos del lado derecho es lo que estamos leyendo. ¿Ya? Es lo que estamos leyendo y es lo que vamos a escribir en el lado izquierdo. Entonces, vamos a guardar y vamos a ir a verificar a ver qué pasa. Vamos a ejecutar la macro, resultado. Vamos a decirle fila 15 y vamos a ver qué pasa. Y fíjense cómo nos escribe gana Uruguay y verificamos y efectivamente, miren, gana Uruguay. ¿Entendieron acá, muchachas, muchachos? ¿Dudas? Sí, cómo no, vamos a probar. Esta solución la entendieron, vamos a probar otra solución. ¿Ya? Vamos a hacerla por acá abajo. ¿Ya? Vamos a hacerlo con el if. ¿Ya? Vamos a probar, por ejemplo, vamos a empezar también con este.
Decimos if, los goles A, vamos a copiar por acá. Fíjense, if y vamos a hacer un en if. No se nos olvida, fíjense como yo siempre escribo if en if y después doy espacio. ¿Ya? Y decimos si es igual, perfecto, todo permanece igual. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Un el if. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un el if, siempre que tenemos un if, siempre que vamos a tener un if, nosotros tenemos que tener una condición. Fíjense que Fíjense que acá tenemos un else y no tenemos condición. Miren, acá tenemos este else y no tenemos condición. Pero siempre que tenemos un if, nosotros tenemos que tener una condición. Entonces, ¿cuál podría ser acá nuestra condición? Pues esto que tenemos por acá. Ahora nuestra condición directamente va a ser esta que tenemos acá. ¿Ya? Que tenemos que poner un then. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense, yo tengo un if, no importa que lo venga unido, es un if, por tanto va asociado a una condición. ¿Qué es lo que vamos a escribir? Lo mismo que tenemos acá. Esto nos va a variar, esto no nos varía. Y entonces, si tenemos if, el if, que nos está faltando un else, ¿ya? Cuando ahí diga else, es nuestra última condición. ¿Y qué es lo que vamos a escribir? Lo que tenemos por acá. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia? Ahora le pongo, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Y si hubiese una cuarta, me está preguntando Diego, y si hubiese una cuarta condición, yo puedo utilizar tanto el if como yo necesite. Entonces, vamos a pensar que esto es otra condición. Vamos a pensar que esto acá es otra condición, yo puedo hacer acá. Yo puedo haber hecho acá. ¿me? Tenemos un el if, tenemos tanto el if como nosotros necesitamos. Exactamente, María, con un el if, digamos que nos ahorramos un en if, ¿ya? Nos ahorramos, fíjense cómo acá yo tengo dos cierres y acá yo tengo un único cierre. ¿Ya? El else es el último de todo. Después del else, muy bien, Diego, después del else, yo no puedo poner más condiciones a no ser que ponga un if, ¿ya? A no ser que yo ponga un if como este. Fíjense que este es como un if anidado dentro de este else, ¿ya? Pero yo no puedo, ¿qué es lo que yo no podría hacer? Un else y poner un if sin cierre. Yo sí o sí necesito poner un cierre. El en if es esa última condición que yo voy a verificar, ¿sí? Muy bien. Pues me hicieron hartas preguntas, les contesté todas, se me quedó alguna. Vamos a ejecutar. Voy a cortar un momentico este de acá. Yo les voy a dejar de todos modos ambas soluciones y vamos a ejecutarlo. Vamos a volver a ejecutar. Vamos a poner ahora la 20 y vamos a ver qué pasa. Y acá tenemos, fíjense, la 20 nos dice gana Colombia y ahora tenemos esta solución. Noten algo aquí, que yo no utilicé else, porque no necesitaba en este caso utilizar un else porque ya validé mis tres condiciones. Si quieren poner un else, en este caso no hay más ninguna condición, lo que tendrían que poner es, por ejemplo, pueden poner un message box que diga, no sé, no hay más condiciones. En este caso no hay más, no hay datos. Vamos a pensar que dejaron, que no habían datos para validar. Ya no hay datos. Y entonces tenemos un else, pero podríamos no haberlo escrito. Ya vamos a poner acá, voy a ponerles por acá solución 1. Solución 1 y vamos a ponerle por acá solución 2. ¿Es una o es la otra? No tienen que hacer las dos. ¿Ya? Solución. Y pueden haber más soluciones, ¿ya? Yo puedo haber utilizado 3 if también, ¿comprende? Entonces, ahí ya también ustedes, por eso les digo, este ejercicio, más allá de que parece fácil, por ejemplo, en un certamen,
pueden haber varias soluciones a este ejercicio que no impliquen únicamente cambio del nombre de la variable. Muy, muy, muy importante. ¿Ya? El no cambio de un nombre de una variable no significa que el ejercicio sea diferente, ¿sí? Entonces, acá tienen 2 soluciones y podemos encontrar por lo menos 4 o 5 soluciones más, ¿ya? Llegar a 4 o 5 soluciones más. Y varía también, no necesariamente el orden tiene que ser el mismo, hay muchas formas de variar, ¿sí? ¿Alguna duda, muchachas, muchachos, con este ejercicio? ¿Dudas? Ahora el ejercicio nos está diciendo que agreguemos un botón. Ah, creo que lo dice, ¿no? Igual, si no lo dice, podemos venir acá. Esto es lo más sencillo. Agregamos aquí, le decimos resultado y ya tenemos acá los resultados. ¿Ya? Resultados. Y ahora vemos, ejecutamos y vamos a poner la fila 10. Y así de a poco nos va a ir rellenando. Después vamos a hacer el ejercicio con ciclo, pero más adelante, ¿sí? Entonces, hasta acá, ¿dudas? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas, dudas? Bueno, seguimos. Vamos a hacer este otro ejercicio. Fíjense. ¿Qué nos está diciendo el ejercicio? Vamos a agrandarlo un poquito. Amanda ha comenzado una dieta estricta en donde no debe comer más de 500 calorías en cada comida. Sus amigos la han invitado a comer a un restaurante y no sabe qué tiene que comer. Por suerte, el menú indica cuántas calorías posee cada alimento cada 100 gramos. Escriba un programa en Visual Basic que le pregunte mediante una caja de texto, es decir, un input box, a Amanda qué desea comer del menú y le devuelva a través de una caja de mensaje flotante, un message box, la cantidad que puede pedir del plato para que no sobrepase las 500 calorías. En este ejercicio, esto es una nota que les dan, es importante, en este ejercicio la tabla es estática y no varía ni el tamaño ni la posición, es decir, que siempre van a estar en esas mismas posiciones los valores de las calorías y el nombre de las comidas. Agrego un botón para ejecutar la macro. Muestre en la celda H2, en esta que tenemos por acá, un código formado por las 3 primeras letras de la comida y las calorías. Por ejemplo, CAR 254, que corresponde, por ejemplo, a carne mechada. Entonces, digamos que hay 2 partes del ejercicio. Vamos a hacer la primera de ellas. Vamos a poner por acá ejercicio 2, subejercicio 2. ¿Qué es lo primero que nos están pidiendo en el ejercicio? ¿Qué es lo primero que nos piden en el ejercicio? Es importante entender el ejercicio y ir viendo qué es lo que nos están pidiendo, como ir sacando los aspectos que nosotros necesitamos. ¿Y qué es lo primero que nos piden? Escribe un programa que le pregunte mediante una caja de texto, miren acá cómo se los dice, que le pregunte mediante una caja de texto lo que Amanda desea comer. ¿Ya? Aquí, ¿qué nos está indicando, muchachas, muchachos? Que esta es el que nos está diciendo, muy bien, un input box, muy bien, Francisca, nos están diciendo que nosotros necesitamos pedirle un dato al usuario. Y si nosotros tenemos que pedirle un dato al usuario, ¿qué tenemos que crear antes de pedirle el dato? ¿Qué debemos crear? ¿Dónde guardamos ese valor de ese input box? ¿Dónde guardamos el valor del input box en una variable? Muy bien, Diego. Entonces, ya asocie input box a variable. Y vamos a decir bin comida as string, ¿ya? Porque va a ser el nombre de una comida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, comida es igual a input box
ingrese el nombre de la comida. ¿Ya? Ya tenemos ya el nombre de la comida y lo tenemos guardado en una variable. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Qué ustedes harían? Yo les ingreso lasaña. ¿Qué es lo que ustedes harían? Un if, muy bien, vamos a hacer un if. Y en ese if, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, Diego, un if. ¿Y qué preguntamos en el if? Porque tenemos que definir que tenemos que hacer un if, pero ¿qué tenemos que preguntar en el if? ¿Qué ustedes dirían? ¿Qué algoritmo utilizaríamos? Fíjense, esta es la entrada, vamos a poner por acá, en la entrada del ejercicio, recuerden que un algoritmo tiene varias cosas, y en la salida, lo vamos a poner ya. Fíjense, para que no se nos olvide, nos están diciendo que un message box, donde vamos a poner la cantidad de calorías, es de, y vamos a ver de cuánto. ¿Ya? Entonces tenemos entrada, salida, y ahora aquí vamos a hacer el algoritmo. Nuestro algoritmo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nosotros preguntaríamos? Yo tendría que venir a esta celda y decir, fíjense, vamos a hacerlo sin programar primero. ¿Qué es lo que yo preguntaría? El valor de la celda E2 es igual al valor de la comida que escribió el usuario. ¿Es igual? Después tengo que decir, el valor de la celda 3 es igual a la carne. Y así voy preguntando en cada una de las celdas. ¿Ya? Ven, nuestro if es básicamente varios if en los cuales yo voy a ir preguntando por cada uno de esos. Entonces podemos hacer muchas formas. Podemos hacer un if por cada uno. Eso implica que cada if tenga un cierre, o podemos hacer un if con el if. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar. Fíjense, if, que yo tengo que decir el valor que se encuentra en el range E2, que yo digo range E2 es fijo, punto value es igual a quién. Que yo estoy preguntando si es igual a quién. ¿Es igual a quién? Al valor que tengo almacenado en la variable comida. Fíjense que ya yo tengo almacenada el valor en comida. Then, ¿y qué es lo que no se me puede faltar cada vez que escribo un if? Un en if. ¿Ya? Entonces, si eso pasa, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que guardar el valor que yo tengo almacenado en ese lugar. ¿Por qué? Porque después yo tengo que hacer un cálculo para decir cuántas calorías yo tengo que comer. Entonces, nos está afectando esa variable. ¿Ven? Nosotros decimos aquí y decimos calorías as integer. ¿Ven? Y ahora yo digo acá que voy a decir calorías. Fíjense, calorías es igual a quién? A F2. Range F2. ¿Ah? Punto value. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Leyendo el valor que está en la celda y escribiéndolo en calorías. ¿Qué yo puedo hacer ahora? El if. Y voy a verificar, fíjense, voy a hacerla un poquito más corta. El if. Y ahora en lugar de la columna 2, en la fila 2 es la fila 3. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Un then. Y acá, como utilicé un el if, no tengo que hacer un cierre, no tengo que decir en if. Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Cierro. Y así voy a ir haciéndolo con todos. Después, de todos modos, yo se los voy a subir completo, pero para que nos dé tiempo a explicar todo el ejercicio. Y así que es lo que yo voy a hacer todos el if para ir verificando cada uno de estos valores. ¿Y qué puedo hacer al final? Un else, y que me diga, por ejemplo, en un mensaje, si no es ninguna de esas comidas, porque no se encuentra la comida. La comida no se encuentra en la lista. Fíjense, porque ya yo validé cada una de esas. ¿Ya?
Yo tengo que validar una a una. Como utilicé un el if, yo tengo que validar una a una. Y utilizo un único en if. ¿Por qué? Porque tengo un único if. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿van conmigo? ¿Van conmigo? Voy a ponerle otro el if, por ejemplo, acá. Claro, aquí es F3. Aquí yo pongo otro, en este caso sería el 4 y en este caso sería el 4. ¿Qué me están preguntando? No, es que la idea es que la persona escoja una única comida y de esa comida sepa cuántas calorías tiene que comer. Entonces, de momento no vamos a sumar todas las comidas, sino de una comida es como que yo escojo pizza y saber cuántas calorías tengo que comer de esa pizza. ¿Entiendes? Claro, ninguna pasaría. A ver, tú vas a comer, tú necesitas saber cuántos gramos de comida es eso. ¿Cuántos gramos de comida tú necesitas comer sabiendo que cada 100 gramos vas a consumir 254 calorías? Por ejemplo, en ese caso. ¿Entiendes la idea? No es que tú vayas a comer únicamente 100 gramos de comida. Quieres saber qué cantidad de comida puedes comer para llegar a esos 500 kilocalorías. ¿Ya? ¿Entienden ahí? ¿Ves? Porque necesitas saber la cantidad, claro, quizá la cantidad que puede pedir del plato. Es lo que necesitas saber, ¿no? La cantidad que puede pedir del plato. Entonces, ¿cómo yo sé esa cantidad que puedo pedir de un plato? Vamos a... Ahora tenemos que utilizar una reglita de 3, ¿no es así? Donde nosotros decimos, ¿cómo nosotros hacemos una regla de 3? Nosotros decimos que 100 gramos es, por ejemplo, 254 calorías. Entonces, ¿cuántos gramos yo tengo que comer para llegar a las 500 calorías? ¿Cómo me quedaría aplicada esa regla de 3? Ya, esto es una reglita de 3 un poco regla de 3. ¿Ya? ¿Cómo yo sé los gramos que tengo que comer? Fíjense que yo digo, X es la cantidad que yo tengo que comer, ¿no es así? Va a ser igual. ¿Cómo yo hago? 100 por 500 entre 254. Fíjense que esto es un poquito de matemática. Ahora vamos a llevar eso a la programación. Esta X es la variable que nos está faltando. Entonces, fíjense, agregamos la variable din comida total, o vamos a poner cantidad de comida as doble, ¿ya? Porque este nos puede dar con coma. Y ahora vamos a crearla. Fíjense, vamos a crearla. Miren mi reglita de 3. ¿Ustedes entendieron acá la reglita de 3 que les hice? ¿Entendieron acá qué es lo que hice? ¿Entendieron, muchachas, muchachos? Ya, que no sé acá cómo es que ustedes hacen la reglita de 3. Entonces, esa es mi reglita de 3. Entonces, ¿qué decimos? La variable X ahora para mí va a ser, ¿cuál? Vamos a ponerlo, cantidad de comida. Fíjense cómo esto nos va cambiando, ¿no es así? Cantidad de comida. Ahora vamos a ponerla por acá y decimos, cantidad de comida va a ser igual, lo voy a hacer tal cual lo que tenemos ahí, y decimos 100 por 500 entre, ahora, ¿ustedes creen que yo deba poner 254? ¿Creen ustedes que yo deba poner 254, que es la que representa la carne mechada? No. Muy bien, Diego. ¿Y qué debo poner? Caloría. Muy bien. Porque en calorías es donde yo tengo según las calorías según la comida escogida. ¿No es así? Entonces ahora yo pongo calorías. Y de esta forma he calculado
Cantidad de calorías, déjame ver si lo hice bien. La reglita mía de 3, cantidad de calorías, la comida, esto por esto, y creo que sí. ¿Ya? Entonces, ahora que nos está afectando, ya teníamos la salida, la cantidad de calorías. La cantidad de calorías es ¿quién? El valor que yo tengo en cantidad de comida. ¿Ya? Ejecutamos y vamos a guardar. Y vamos a ejecutarla. Decimos macro, ejercicio 2. Vamos a poner, por ejemplo, pusimos las 3 primeras, es decir, que vamos a probar con las 3 primeras nada más. De momento, carne mechada. Y me está dando un error de desbordamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, primero dividir y luego multiplicamos. Y es la misma regla de 3 que lo que estamos haciendo acá es pasando esta multiplicación para el final. Y decimos por 500, guardamos y probamos nuestro ejercicio. Decimos ejercicio 2, acá decimos carne mechada y dice que podemos comer 196 gramos de carne mechada para no excedernos de las 500 calorías. ¿Sí? Entonces, para hacer la segunda parte del ejercicio, ¿qué es lo que debemos hacer? Nos están pidiendo que ahora leamos, tenemos que leer vamos a leer esta cadena de caracteres y extraer las 3 primeras caracteres. Nosotros vimos y habíamos utilizado que la función izquierda, nosotros le pasamos una cadena de caracteres, la cantidad de caracteres y nos extraía esos caracteres. Pues bien, vamos a utilizar esa misma variable, esa misma función, pero ahora la vamos a utilizar en inglés. Entonces nos está diciendo que debemos escribirla en H2. Entonces nosotros podemos venir directamente y decir range, fíjense, H2.value, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a decir left, que es para izquierda, left nos está diciendo, abrimos, nos está pidiendo un string, el string nosotros ¿dónde lo tenemos? En la comida que le pedimos al usuario, coma, 3 caracteres. Entonces ahí nosotros tenemos esos 3 primeros caracteres, queremos unirlo a la cantidad de calorías, entonces lo unimos a quién, decimos, lo unimos con el ampersand y ¿quién tiene calorías? La variable calorías. Entonces, en este caso vamos a escribirlo separado y decimos calorías y lo escribimos a calorías. Damos guardar y vamos a ver qué nos está pasando. Ejecutamos, ejercicio y vamos a agregar ahora empanada de carne. Vamos a ver qué nos dice. Fíjense, nos está dando, todavía no ha escrito nada en H2, ¿por qué? Porque se encuentra después del input box, entonces hasta que yo no dé aceptar, no se ejecuta la siguiente línea de código, decimos aceptar, y acá nos puso nuestro código, ¿sí? Y hasta aquí la clase de hoy. En este otro ejercicio, si quieren pueden ir haciéndolo, es llevar esto que tenemos en Trinke, llevarlo a código, ¿sí? Y este otro ejercicio les dejo acá también para que puedan ir practicando pequeños, así cositas por separado, y este sobre todo que lleven de Trinket a Visual Basic y lo revisamos en la próxima clase, lo hacemos entre todos, ¿sí? La tarea 4 ya fue publicada, que es sobre macro. Les recomiendo ir haciendo al menos la pregunta 1, que es de grabar macro, que ya eso sí la pueden ir haciendo. Y nos vemos el próximo lunes.